Sí, como vos lo dijiste, un año más, 43 años ya del golpe genocida cívico-militar en la Argentina. Y bueno, acá estamos organizando la pintada de los pañuelos, que como vos vas a tomar las tomas, te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que hay, ¿no? Cada vez más gente, cada vez más entusiasmo, más alegría, mucha camaradería, la gente viene con mucha emoción, mucho entusiasmo y participa trayendo utensilios, pinceles, pintura, trapitos para limpiarse las manos y a eso apuntamos, ¿no? A que sea multitudinaria y a que sea familiar y con mucho amor y mucho cariño a nuestras queridas abuelas y madres de Plaza de Mayo y por los 30.000 compañeros, ¿no? Bueno, lo que vemos es que se están repintando pañuelos, también recordando algunos nombres de detenidos desaparecidos, y por otro lado se está pintando cultrunes, ¿no? Sí, claro. Ya hace unos años que se están pintando los cultrunes. Qué bueno que me lo hiciste acordar, porque a veces uno por la costumbre se olvida y hay que nombrarlo, porque fue el genocidio fundante, ¿no es cierto?, de este país. Y ahora se van a cumplir 140 años de ese genocidio, el inicio de ese genocidio, la mal llamada campaña del desierto. Y bueno, tienen que estar los cultrunes, como tienen que estar los pañuelos y los nombres de todos los compañeros, ¿no es cierto? Germán, para la gente por ahí no está muy al tanto, no conoce mucho, ¿cuál es el sentido que tienen las repintadas de pañuelos cada año o cada 24 de marzo en Bariloche? El sentido es la memoria. La memoria de las queridas abuelas y madres de Plaza de Mayo, la lucha, ellas empezaron en 1977, solas, en plena dictadura militar, una valentía enorme, ¿no? Y la plaza, ¿por qué la plaza? Por dos motivos. Primero, la plaza del centro cívico, porque acá es donde se juntan los poderes políticos de esta ciudad. Y segundo, porque es una plaza, la plaza donde las madres y las abuelas daban la ronda. Acordémonos que ellas no podían estar paradas. En la dictadura más de 3 no se podían juntar porque estaba prohibido. Entonces, ¿qué pasaba? Había que hacer la ronda, había que caminar, horas y horas caminando, bajo la lluvia, bajo el frío o el sol del verano en Buenos Aires, ¿no? Y sabemos qué es eso. Y ellas lo hicieron y ellos pudieron estar. Entonces nosotros como homenaje les pintamos la plaza y el que quiera venir a dar la ronda a la plaza lo puede hacer con total libertad, que acá están los pañuelos de nuestras queridas madres y abuelas. Germán, bueno, te quiero consultar a nivel personal cómo te sentís. Bueno, formás parte de Hijos, que es esta agrupación de hijos e hijas de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Para vos, ¿qué significa, no, llegar cada año a esta fecha? Mucha emoción. Realmente nosotros tenemos el deber de recordar a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros, no en lo individual, sino a los 30.000. Y la verdad que me llena de orgullo que sea tan multitudinario, que la gente responda, que los niños en las escuelas te preguntan. Realmente es una fecha de memoria, ¿no? En donde tenemos que conmemorar los sueños de nuestros compañeros por un mundo mejor, por libertad, todos sus sueños, y seguimos levantando las banderas de nuestros compañeros porque me parece que esa es la salida para un mundo mejor. Para vos, como hijos de detenidos desaparecidos durante la dictadura, ¿es lo mismo o no es lo mismo pasar por la plaza y ver los pañuelos a no verlos? No es lo mismo, tienen que estar. No solamente como hijos lo sentimos así, la comunidad es un conjunto, lo siente así, que después estén la gente que piensa que es ensuciar la plaza, bueno, tiene su derecho a pensarlo, pero tiene que respetarlo, porque esto es historia, esto es algo que pasó, esto no se puede ocultar, como tampoco se puede ocultar el genocidio fundante, el genocidio de los pueblos originarios que hubo acá, no se puede ocultar. La historia hay que resignificarla y hay que enseñarle a los chicos realmente lo que pasó. La historia no se cuenta con los vencedores, la historia se cuenta con la historia, con la verdad. Y no, claro que no es lo mismo. Los pañuelos tienen que estar pintados, y si los despintan como nos amagan siempre que los van a pintar y nunca los despintan, nosotros nos vamos a potenciar y los vamos a volver a pintar las veces que sea necesario.